bienvenidos a este video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. En esta ocasión les voy a hablar de la monarquía de Haití. Comenzaré por platicarles un poquito de la historia y eventualmente les voy a presentar el árbol genealógico para que conozcan algunos descendientes de la realeza de este país. La historia monárquica de Haití se remonta al año 1804, cuando después de una ardua lucha, este país obtuvo su independencia de Francia. Meses después se formó una monarquía electiva en el país, que dio como resultado el imperio haitiano. Y uno de los héroes de independencia, y quien era gobernador general de Haití, Jean-Jacques Dessalines, fue proclamado emperador por los generales del ejército de la Revolución Haitiana. Él gobernó bajo el nombre de Jacques I. Sin embargo, Francia todavía retendría el control de una parte de Haití por los siguientes 2 años. Además del imperio, se caracterizó por una serie de luchas armadas y matanzas, principalmente entre haitianos y dominicanos. Durante esa época también se otorgó libertad religiosa y se buscó romper con los privilegios basados en el color de la piel. Pero esas reformas avanzaron con lentitud, mientras que el idioma francés fue declarado el idioma oficial. Esta decisión fue bastante impopular, porque era un idioma que la mayoría de los haitianos no conocían. Además, el emperador se caracterizó por imponer jornadas de trabajo severas y dividir la mayor parte de las riquezas entre algunos aliados, al tiempo que descuidó la relación con otros generales. Poco a poco ellos fueron conspirando contra él y se fue formando una gran revuelta que culminó con su muerte el 17 de octubre de 1806, según algunos relatos, a manos de antiguos colaboradores suyos. Aunque otros afirmarían que murió de causas naturales, la verdad es que a partir de entonces, los 2 principales conspiradores básicamente se dividieron el territorio de Haití, Alexandre en el sur y Henri Christophe en el norte. En teoría, en ese punto, Haití debía funcionar como una república, pero quienes controlaban el gobierno eran militares y no había unidad en ningún sentido. Cada gobernador tenía ideas y prácticas completamente opuestas. Esta situación continuaría hasta que en el año 1811, Henri Christophe se proclamó rey de Haití, en el norte, como Henri I. Él formó la nobleza, para lo cual nombró varios príncipes, caballeros, varones y duques. También ordenó que se construyeran castillos y palacios, todo al estilo europeo. Obviamente él tuvo mucha oposición y terminó suicidándose al borde de un golpe de estado en el año 1820. Su hijo y heredero de 16 años, el príncipe Víctor, fue asesinado solo 10 días después por los rebeldes que intentaron evitar que la monarquía prosperara. Lo que siguieron fueron años de lucha interna y también disputas internacionales, porque la independencia todavía no había sido reconocida por muchos países. Mientras tanto, Haití de nuevo había funcionado como una república, todo hasta que el 1 de marzo de 1847, el general Faustin Solok fue elegido presidente de Haití. Pero él no tardó en acaparar el poder y se le atribuye la matanza de mulatos del 16 de abril de 1848. También se rumora que asesinó a opositores políticos, aunque eso no está comprobado. Lo que sí es un hecho es que fue proclamado emperador de Haití el 26 de agosto de 1849. Como un admirador de Napoleón, él quiso imitar la coronación del mismo, y en diciembre de ese año se casó con su novia, Adelina Lévesque, junto a quien ya tenía varios hijos y a quien coronó junto a él. También creó títulos, mandó a hacer joyas, remodelaciones importantes a los palacios, lo cual en conjunto resultó ser muy costoso y muy criticado, de modo que su popularidad continuó oscureciéndose. Él fue acusado incluso de practicar magia negra contra sus enemigos y de ordenar muchas matanzas. Su gobierno siguió siendo controversial, pues aunque tenía una constitución, esta había sido redactada por él mismo, de modo que su gobierno rayaba en el absolutismo. Internacionalmente, sus acciones no fueron menos polémicas. Entre 1849 y 1855, realizó 3 invasiones a República Dominicana. La inconformidad siguió creciendo en Haití y en 1858 comenzó una revolución dirigida por el general Jeffrat. Era duque de Tabara
y era un antiguo seguidor del emperador. En los meses que siguieron se dieron arduas batallas entre el ejército imperial y los rebeldes, que finalmente abolieron el imperio y restablecieron la república. El palacio imperial fue atacado y el emperador se vio obligado a abdicar el mismo día. Fue exiliado junto a su familia, aunque pudo volver a Haití, donde falleció el 3 de agosto de 1867 con 84 años. Desde entonces Haití ha pasado por muchas cosas, ha sido invadido, ha sufrido desastres naturales y actualmente es uno de los países más pobres del mundo y funciona como una república. Y pues ahora pasemos al árbol para descubrir qué fue de los descendientes de los distintos monarcas. Antes les explico de forma súper rápida que no hubo reglas que se mantuvieran durante las diferentes monarquías que se dieron en Haití, pero básicamente no se aceptaban mujeres. Y otro detalle es que, como ustedes pudieron notar en la historia, no es como que estas personas venían de una línea real, de algún jefe, de alguna tribu o algo parecido, sino más bien pues esto tiene su origen en personas que fueron héroes de la revolución o personajes políticos que lograron llegar al poder. Entonces pues me voy a enfocar en estas personas que desde luego tampoco se conectaron con otras realezas de otros países. Voy a comenzar con el primer emperador y ese es Dessalines. Él realmente tuvo muchas amantes y por eso tuvo muchísimos hijos ilegítimos, aunque únicamente se casó con una mujer llamada Marie Claire. Con ella tuvo bastantes hijos, pero destaca quien fuera su heredero, quien a su vez tuvo una hija, y aquí es donde termina la descendencia legítima de Dessalines, porque ella ya no tuvo descendientes. Sin embargo, él legitimó a muchos de los hijos que tuvo con sus amantes, sobre todo con Eufemie, incluyendo quien también se consideró uno de sus herederos, César Dessalines. Él estuvo muy involucrado en la política hasta que lo fusilaron y su descendencia, como pueden ver aquí, pues tampoco continuó. Así que legítimamente no hay ya más descendientes que seguir de Dessalines. Desde luego que de sus hijos ilegítimos y de sus hijas sí hay muchos, pero ellos vivieron en el anonimato, ya no reclamaron ningún tipo de título, ni mucho menos. Continuamos con el siguiente monarca y ese fue Henry I. Él, bueno, como les conté en el texto, fue uno de los que supuestamente traicionó a Dessalines y al final se autonombró rey del norte de Haití, que era la parte del territorio que él controlaba. Él tuvo su heredero con su esposa, llamado Víctor, quien, de hecho, a la muerte de su padre en 1820, fue brevemente considerado por unos días como el siguiente monarca de Haití, por eso es que algunos lo reconocían como Henry II, pero él fue asesinado sin descendientes conocidos. Ahora, el rey Henry tuvo muchos hijos ilegítimos, pero destacan dos. Primero tenemos aquí a Ferdinand Christophe, cuya descendencia nos va a llevar a nada menos que Michel Bennet. Ella heredó mucha de la fortuna de sus antepasados y fue primera dama de Haití de 1980 a 1986 porque ella estuvo casada con el dictador Duvalier. Junto a él tuvo dos hijos que permanecen fuera de la escena política por ahora y de hecho ella obviamente no hace ningún reclamo, pero sí ha estado en la polémica porque en su momento se le acusó de desfalco, pasó tiempo en el exilio, aunque se ha podido volver a Haití y desde luego que tiene esta conexión, aunque pues es por vía ilegítima o así se consideró en algún momento. Ahora sigamos con la descendencia ilegítima de Henry I. Otra de sus hijas ilegítimas, llamada Georgie Christophe, fue legitimada y se le arregló su matrimonio con un político y militar, que obviamente era seguidor de su padre, y su descendencia, les voy a mostrar aquí, nos lleva hasta Jacques-Edouard Alexis. Él fue 2 veces primer ministro de Haití, de 1999 a 2001 y del 2006 al 2008. Desde luego que él no hace ningún reclamo, de hecho no habla mucho de su ascendencia, digo es algo conocido, está comprobado, pero él más bien está involucrado en cuestiones políticas, también participa en algunas asociaciones y demás, así que es una figura conocida. Ahora vayamos con el último monarca y ese fue el emperador Faustin Solot. Les aclaro rápido que él sí estableció reglas de sucesión, excluyó a las mujeres, estableció también que en caso de que no se tuvieran hijos legítimos, pues el trono pasaba al hermano o que los emperadores podían adoptar a alguno de sus sobrinos, así que sí, aquí hubo un poco más de orden. Pero bueno, hablemos primero de su ascendencia.
Les aclaro que no está claro quién es su padre. Algunos rumores dicen que él podía ser hijo de Dessalines, es decir, del primer monarca que tuvo Haití, pero eso no está comprobado. Es posible porque, como les dije, Dessalines tuvo muchos hijos ilegítimos, pero bueno, realmente esto no se puede comprobar. Pero volvamos a enfocarnos en este emperador. Él no tuvo herederos con su esposa, por lo que decidió adoptar a sus sobrinos, tal como él mismo lo estableció. En este caso, él adoptó a su sobrino, el hijo de su hermano, aquí lo pueden ver, Joseph Son-Luc. Y además, para reforzar su reclamo, él se casó con la hija mayor del emperador, llamada Olive. Pero Joseph no tuvo éxito, aunque su descendiente, también llamado Joseph, mantuvo vivo el reclamo monárquico, aunque al final no ganó nada. Y su descendencia no se sabe absolutamente nada, se les perdió el rastro. Ellos se exiliaron y todo lo que sabemos es que hay muchos rumores de que si tuvieron 2 hijas, una hija, que si algunos estuvieron involucrados en algunos conflictos políticos europeos o no, pero no hay certeza en nada. Lo que sí les tengo que mencionar es que un hombre llamado Jean-Baptiste Son-Luc alega ser descendiente de esta línea y de hecho él pide ser llamado príncipe y considerado pretendiente al trono de Haití, aunque él no ha explicado exactamente de dónde viene su reclamo. Más bien ha hecho algunas declaraciones como de cosas que espera para Haití, de la monarquía y así, pero sobre todo lo hace en redes sociales y realmente no ha tenido un gran alcance o no ha sido muy popular, por lo menos hasta este momento. Obviamente aquí en el árbol ustedes pueden ver que la última descendencia conocida de estos monarcas y los descendientes actuales pues tienen un tramo de varias generaciones que no están aquí y eso es porque no se han podido rastrear bien. Realmente se sabe que ellos son descendientes, pero toda la línea completa no se ha podido especificar, no es conocida, aunque pues está probado que sí lo son. Y pues eso es lo que les puedo platicar, chicos. Realmente en este caso pues la monarquía es relativamente nueva, o sea, no es una monarquía muy antigua que date de muchos siglos. Los monarcas obviamente tuvieron mucha descendencia en la mayoría, pero a la mayoría de la descendencia se le perdió el rastro. Ellos heredaron en su mayoría pues unas cantidades importantes de dinero o de terrenos o de diferentes empresas y muchos se exiliaron, se fueron a vivir a otros países, ya sea por decisión propia o por decisión del gobierno que siguió después. Se buscaban realmente cuando otra monarquía se intentaba establecer, pues buscaba a los descendientes del emperador o rey pasado y así. A la mayoría se le pierde la pista. Si ustedes se fijan, los que yo les menciono son figuras conocidas por alguna u otra circunstancia, pero realmente nadie reclama absolutamente nada, a excepción de ese último chico, de Jean, que realmente no se sabe muy bien de dónde sale, si de verdad tiene este reclamo o no. Pero aparte de él, pues nadie reclama nada. El movimiento monárquico en Haití no es un movimiento realmente que tenga mucha fuerza y en general, pues como les digo, la descendencia de estos monarcas, que pueden ser muchísimas personas, pues más bien llevan vidas privadas y pues eso es lo que les puedo platicar, chicos, así que aquí no hay un reclamante y tampoco hay una posibilidad muy real. Pero bueno, de igual forma, si ustedes quieren el árbol, ya saben que lo coloco en Instagram, en Facebook. Si lo necesitan en PDF, me pueden escribir sin problema. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Estoy trabajando en los otros árboles que me han pedido, nada más ténganme un poco de paciencia. Y pues muchísimas gracias por su atención.